quisiera hablarles acerca de una iglesia muy particular. Esta iglesia se llama Antioquía. Y Antioquía tiene una gran trascendencia en el libro de los Hechos. De hecho, hasta el día de hoy sigue habiendo una iglesia o varias iglesias en ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú vengas a través de tu Espíritu Santo a abrir el entendimiento. Que vengas a remover, Señor, en nosotros las estructuras. Vengas a sacar aquellos paradigmas. Y ven a establecer, Señor, tu fundamento en nuestros corazones. Ven a hacer en nosotros, de nuestra mente y de nuestro corazón, una sola voluntad. Y que esta voluntad sea la tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Háblanos. Señor, nos abrimos a ti. Nos abrimos a ti, Señor. Abrimos nuestro espíritu. Abrimos nuestro entendimiento y nuestro corazón a recibir de ti en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, ven a traer revelación. Ven a traer revelación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Quisiera hablarles de esta iglesia de Antioquía, pero antes de eso, quisiera hablarles acerca de un pasaje que nos va a introducir a esta iglesia de Antioquía. Ese pasaje, si usted lo quiere buscar, está en Mateo 11:12. Yo acá tengo una traducción que es la traducción al lenguaje actual, que es mucho más clara en algunos aspectos. ¿La tiene? Si no, se la leo yo. Dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida forma parte de él. Solamente la gente valiente y decidida forma parte de él. Solamente la gente valiente y decidida forma parte de él. Amén. Esta iglesia de Antioquía tenía estas características. Era gente valiente. Esta iglesia, fíjese que no se conoce por las personas, por quién eran los pastores, quién eran los apóstoles de ese lugar. No se llama de la iglesia del apóstol tanto, no se llama del evangelista tanto, no se llama de los maestros tanto. Esta iglesia de Antioquía no se conoce por eso. Esta iglesia de Antioquía se conoce por la iglesia. Y esta iglesia viene a reflejar a Jesucristo. Es en ese lugar donde por primera vez se le llama a los discípulos cristianos. Pero no era, ustedes son cristianos, sí, porque tienen un parecido a Cristo. No, ese era en un tono despectivo, de rechazo. Para que se hagan algo similar, algunos les dicen canutos. ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Sabe de dónde viene esa palabra canuto? De Canut de Bon. Él empezó a predicar en las calles. Y todos los que empezaron después a predicar en las calles le decían canuto. ¿Por qué? Porque era en forma despectiva, que eran
del mismo grupo de ellos. Entonces estos cristianos de Antioquía era algo muy similar. ¿Por qué? Porque se le llamaba de tono despectivo a los que hablan de Cristo. Los que nos tienen los oídos tapados tanto Cristo, Cristo, Cristo. Este lugar de Antioquía era una metrópolis, imagínense, es como Santiago. Y era una de las 3 principales capitales de Roma, del Imperio Romano. En ese lugar había importante comercio, ciencias y además la política que había en el lugar. Era importante por eso. Pero además de eso, había una gran multitud de diferentes razas en ese lugar. ¿Y sabe qué era lo curioso? Lo curioso era que en ese lugar no había acepción de personas. ¿Ha escuchado antes eso? ¿Ha leído alguna parte donde dice, pues Dios no hace acepción de personas? Eso estaba ocurriendo en Antioquía. Y Dios viene a levantar una iglesia en ese lugar. Y fíjese algo muy interesante. Esa iglesia es formada se viene a establecer por profetas y por maestros. Y de ella comienza a haber un mover fuerte. ¿Sabe lo que significa, de manera conceptual, lo que significa Antioquía? De manera conceptual significa el que corre más rápido que un carro, más rápido que un carruaje. Entonces este perfil de iglesia y los discípulos que estaban en ese lugar, la característica que tenían era esta: que empezaron a llegar ahí, iban a tener que empezar a correr más rápido que un carro. Ahora, entonces ahí comienza un gran mover y se comienzan a levantar personas. Y usted no los va a conocer esa iglesia por esos nombres. Pero esa iglesia marcó grandemente a la iglesia. ¿Alguien ha escuchado acerca de Lucas? De hecho, él escribió un evangelio y escribió el libro de los Hechos. Ese Lucas era de ese lugar. ¿Alguien había escuchado acerca de Bernabé? Bernabé era de Chipre y era un levita. Y fíjese, y se llamaba José. Y Dios le cambia el nombre. Y lo viene a establecer en ese lugar. Y tiene que empezar a correr. En ese lugar era la base estratégica para Pablo. Pablo estaba en Tarso. Y Dios, viendo lo que ocurría en ese lugar, que se empezaron a convertir gentiles y judíos, o judíos y gentiles, Bernabé toma a Pablo y lo lleva a Antioquía. Y son una dinamita. Se mezclan 2 cosas: el carácter profético y el carácter de maestro. Y los 2 vienen a formar un apostolado. Esta iglesia viene a establecer un carácter paternal. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué viene a establecer este carácter paternal? Porque él ve a este joven Pablo que se convirtió y andaba por ahí y predicaba, pero donde empieza a engranar y a darle dirección a esta iglesia es en Antioquía. Él lo fue a buscar a Tarso. Dijo, y el mejor lugar donde él podía funcionar y poder engranar era en Antioquía. Y fíjese que esa iglesia de Antioquía no se conoció por el nombre de Pablo, se conoció por la iglesia. Esta casa es una casa con profetas y maestros. Esta casa tiene personas que son inmigrantes y estamos en medio de una ciudad de Santiago
que está también llena de inmigrantes. Dios nos tiene que hablar. Señor, háblanos. Esta Antioquía viene a establecer un proceso de pasar de un estado de juventud a un estado de madurez. Es una etapa de transición. Iglesia Cristo Plenitud de Vida, nosotros hace un tiempo atrás el Señor nos habló que estábamos pasando a un nuevo tiempo. Entonces, esta iglesia de Antioquía está pasando de la juventud, del poder de su fuerza, de sus ganas, de su coraje, a entrar a una madurez. Y esto es lo que viene a establecer lo profético y lo magisterial. Lo profético nos va a empujar, pero lo magisterial, lo de maestro, viene a darle una dirección. Y nosotros en esto tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Es por eso que esta iglesia de Antioquía, una de las cosas que reflejaban sus discípulos y por lo cual no se conocían por sus nombres, era que ellos reflejaban la cruz. Lo que hoy día estuvimos viendo, lo que hoy día estuvimos hablando, lo que hoy día se habló, era la cruz, la exaltación de Cristo. Fíjese que es tan importante esta iglesia de Antioquía y que muchas veces nosotros la pasamos por alto, que esta iglesia de Antioquía, en ese lugar se escribe el libro de Gálatas, en ese lugar se escribe el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. De ese lugar sale Lucas, de ese lugar salen apóstoles. Pero fíjese que hay una característica, aprovechando que estamos viendo el tema de Babilonia y de cómo opera. Ellos no prefirieron no hacerse un nombre. Ellos prefirieron no hacerse un nombre, sino que el nombre que ellos anunciaron era lo que a ellos los delataba. Ustedes son cristianos. No era, Juanito Pérez, la iglesia de Juanito Pérez, sino los cristianos o la iglesia. ¿Y sabe lo que era eso? Eso reflejaba que ellos anunciaban a Jesús como el Cristo, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y venían a establecerlo tan alto y hablar tan alto de eso, que sus nombres no eran conocidos, pero el nombre de Cristo sí. Entonces esa iglesia que comienza a enviar apóstoles, empieza a negar sus propios nombres a causa de la iglesia, para que el nombre de Cristo sea anunciado, el nombre de Cristo sea el exaltado. Por eso dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué dice? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es por eso que ellos no les importaba su nombre, no les importaba que no fueran destacados. Por eso esta iglesia comienza a tomar una característica de madurez. Yo sé que aquí hay varios padres, y una de las características cuando uno tiene hijos es que cuando un hijo necesita algo, usted como padre tiene que ir a ayudar. Y fíjese que por lo general el hijo va a recibir eso y va a decir gracias, o a veces decir está listo, y no van a ver gracias. Pero el papá cumplió con su misión. Y eso habla de un proceso de madurez. Si no fuera así, el papá tendría que decirle, por lo menos dame las gracias. ¿Por qué? Para ser reconocido.
Pero esta iglesia no era así. Esta iglesia tenía muy claro lo que era el señorío de Jesús y la cruz. Esta iglesia de Antioquía, una de las características importantes que ellos tenían era la cruz. Ellos estaban dispuestos a morir por esta verdad. Para nosotros es un poco complicado porque no entendemos muchas veces esa realidad de persecución o de oposición. Entonces, realmente, en algunos aspectos, empezamos después a cambiar el Evangelio. Entonces se pierde un poco la visión de lo que era esta iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque la salvación, hermanos, es por gracia. Pero el poder entrar al reino va a demandar todo de nosotros. Trabajo, casa, familia. Va a demandar todo. Por eso dice que desde Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida puede formar parte de él. Entonces, si usted quiere ser parte de ese reino, usted tiene que ser decidido y tiene que ser valiente. ¿Por qué decidido? ¿Y por qué valiente? Porque usted, para tomar lo que es del Señor, va a haber una tremenda oposición. Yo quiero recibir la bendición del Señor, ok, pero eso hay que pagar un precio. La salvación fue gratuita. El Señor obró en eso y fue por gracia. Pero el pertenecer al reino, el adentrarnos dentro del reino, el tomar lo que es de un reino, eso nos va a demandar todo. Hermano, nos va a demandar todo. Esta iglesia de Antioquía iba más allá de una simple iglesia misionera o evangelista. Ellos venían con una formación del carácter para no ser vistos por otros, sino para que la gente pudiera ver a Jesús. Entonces, aquí empiezan a haber algunos roces. Y déjeme hacer un pequeño paréntesis. En Jerusalén habían los apóstoles, los discípulos. Pero fíjese que estos discípulos tenían muchas características de nosotros. Fíjese en esto. Los discípulos eran celosos entre ellos. Algunos querían figurar. Tenemos dos hermanos dentro de los discípulos de Jesús que se acercaron en un momento al Señor y le dijeron si uno podía estar a la derecha y el otro a la izquierda. Y más encima invitaron a la mamá para que lo pudiera apoyar. Y eso provocaba celo entre ellos. Había celo entre ellos. Fíjese ahora en esto. Además de querer figurar, de querer posesionarse de una manera incorrecta, fíjese lo que también ocurre. Eran un poco sectarios. Porque había otro que no era del grupo selecto de ellos, que también estaba predicando a Jesús. Y parte de estos hermanitos lo estaban correteando. Y le dijimos que se callase. ¿Por qué? Porque ellos eran celosos. Dicen, no, es que este grupito es el mejor. Este es el grupito del mejor. Yo quiero ser parte de ese grupo. Pero para ningún otro, para ellos no le digamos nada. Este es el grupo. ¿Por qué? Porque se iban a dar a conocer con un nombre.
iban a establecerse en un nombre, y no era el nombre de Jesús. Pero cuando eso comienza a cambiar y se empieza a establecer esta iglesia de Antioquía, eso cambia. Porque a ellos no les importaba el nombre. Porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, cuando entramos en el proceso de Antioquía, lo más probable es que sus líderes te van a llamar la atención y te van a reprender y no van a ser blanditos, van a ser firmes. Así que, iglesia, si en tu discipulado te corrigen, es porque están viendo en ti la obra del Señor terminada. Tenemos que pasar de una transición de juventud a un proceso de madurez. Y eso no es muy fácil. ¿Por qué? Porque empiezan a haber roces. Y déjeme demostrarle esto. Juan Marcos, o Marcos, quien escribe el Evangelio, que lleva su nombre, él parte con Bernabé y Pablo en el primer viaje misionero. Y llegando hasta el mar de Panfilia, se devuelve. No aguantó. No aguantó y se devolvió. Y se fue a Jerusalén. No aguantó la presión. Pero esto también tenía un cierto motivo. Panfilia significa todas las razas. Y el hecho que haya sido en el mar de Panfilia, el mar habla de abismos. Entonces lo que él no aguantó fue que la cruz estaba tocando la fibra, la neura de su propio linaje. Y estaba siendo confrontado y arranca. Por lo tanto, en el segundo viaje, cuando Bernabé lo quiere traer de nuevo a hacer el viaje de misiones, Pablo lo reprende duramente y no quiso viajar con él. Y Bernabé y ellos, que eran la parte profética y la parte magisterial, en esa pugna, en esa discusión, se separan. Pero ¿sabe qué es lo bonito de esto? Que esa reprensión, esa exhortación, ese tirón de oreja tuvo un efecto. Ese Juan Marcos, que era también producto de una mezcla. Juan, que era un hombre hebreo, por madre hebrea, y Marcos, porque era de padres romanos. El apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 4:11, dice, hablándole a Timoteo, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces esa reprensión que se le hizo Pablo, o que se le hizo la iglesia hacia Juan Marcos, tuvo un efecto. Así que, ¿se acuerdan lo que dice el libro de Hebreos? No menospreciemos la disciplina del Señor, que como a hijos se nos corrige. Lo que provocó esa reprensión en Juan Marcos es que después pudiera tener el carácter, la disciplina para poder contener todo lo del Señor. Y esa no fue la única persona. ¿Cuántos no conocemos la historia de Pedro? Estando en la misma iglesia, la iglesia de Antioquía, que comían juntos, entre los que no eran judíos con los judíos, hasta que llegan de Jerusalén
algunos discípulos y se comienza a apartar. Y viéndole el mismo apóstol, lo vuelve a reprender. Fíjese lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En un momento Pedro se le sale la cruz. Se cayó de la cruz. Y en su simulación participaban también con él los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando le vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Entonces, este proceso de Antioquía nos viene a hacer madurar. Y en ese proceso, mucho de la corrección va a venir de parte de nuestros líderes. Y nosotros, iglesia amada, estamos en ese proceso. Entonces vamos a empezar a recibir un tipo de corrección diferente. Vamos a pasar de un tipo de corrección pastoral a una corrección como padres. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque un pastor te va a consolar y te va a hacer nanay, pero un padre te va a corregir porque él ve tu propósito. Entonces, pero fíjese que este mismo Pedro, en su primera carta, él escribe del apóstol Pablo. O sea, esa reprensión que fue dura, que fue fuerte, que fue confrontacional con lo que él estaba viviendo, eso mismo provocó en él un cambio. Y él lo dice. Él lo dice y dice, ¿saben qué? Todo lo que escribe el hermano Pablo, háganle caso. Porque escribe cosas tan profundas que son verdad. Y otros la tuercen, pero es verdad lo que él está diciendo. Entonces tuvo la capacidad de confrontar, de recibir esa reprensión, pero se enfocó. Entonces cuando tú eres reprendido, hermano, o cuando la pastora te reprime, te reprende, es porque ve en ti el propósito de Dios en tu vida. Y eso nos tiene que hablar que tenemos que pasar de un proceso de juventud a un proceso de madurez. Es por eso que una de las cosas importantes que sabían los discípulos era una palabra que Jesús había dicho, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oh, qué bonito, yo quiero seguir. Pero eso iba más allá. Fíjese lo que dice Jesús después de esto: y si alguno no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo voy a volver a leer. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Hay gente que va a querer seguir, pero hay otros que quieren todo. Hay gente decidida que quiere ir con violencia y decir: yo lo quiero, yo quiero el reino de Dios. Pero eso va a demandar de nosotros algo más.
Ahora, ¿qué significa eso de tomar la cruz? Fíjese en esto, no dice tome la cruz de Jesús, dice niéguese a sí mismo, tome su cruz. Su cruz. O sea, la cruz de César puede ser diferente a la de Esteban, sí. Entonces, si esa cruz va a ser diferente, ¿pero qué significa tomar la cruz? Y mi cruz, eso significa, tomar la cruz, significa todo lo que nos va a costar seguir al Señor. Todo lo que nos va a costar seguir al Señor. Eso significa tomar la cruz. Entonces yo estoy en el colegio y en el colegio empiezan a hablar contra el Señor. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me quedo ahí de manos cruzadas? ¿O tengo que ser una voz? Tengo que ser una voz. Y estoy en la universidad y se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios. Y entonces yo me empiezo a ocultar. Siempre va a haber una oposición al Señor. Entonces va a haber una separación en que quienes son seguidores y quienes son discípulos. El que quiera ser discípulo de Él le va a costar todo. Yo no sé si tú quieres ser discípulo del Señor, pasar de un estado de juventud a un proceso de madurez, pero eso te va a demandar todo. Fíjese que los apóstoles, y muchas veces nosotros leímos con un poco de unos anteojos mágicos, porque una de las cosas que vemos, no vemos los procesos entre medio. Vemos que los apóstoles son los que van a predicar, los que van a enseñar, pero no vemos que las familias van con ellos. Pero si usted lee en Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de las ofrendas que se levantaban para los apóstoles, él dice: ¿acaso Cefas, acaso Juan, acaso Jacobo pueden ir ellos con sus esposas, con sus mujeres, con sus familias? Significa que iban todos. Entonces era un tema de la casa. Como casa tenemos que ir. No es un tema tuyo personal. ¿Por qué? Porque no es de hacerse un nombre. No es de hacerse un nombre. Por eso decía, nos va a costar todo. Y eso que nos va a costar todo no tiene que ver con salvación, hermano. Si usted recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador, amén. Pero si usted quiere adentrarse y ser de los íntimos del Señor, usted tiene que ser un discípulo. Tiene que ser un discípulo. Y eso nos va a costar. Este tipo de gente que está en Antioquía está dispuesto a no ser conocido, está dispuesto a negarse en pro de la extensión del reino, de modo que podamos ser formados con el carácter de hijos maduros, capaces de contener la plenitud de Dios. Yo no sé cómo le predicaron a usted, hermano, o cómo conoció al Señor. Pero ¿se acuerda de aquel pasaje de la parábola que dice que da fruto a 30, a 70 y a 100 por uno? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con la cruz. Si a usted nunca le predicaron, nunca le dijeron que le iba a costar todo, que la demanda del Señor era todo, o entregas todo,
o solamente recibió, Dios es amor. Así que Él te va a bendecir. Él te va a hacer nanay. Si usted recibió un evangelio así, le quiero decir que usted va a dar fruto a 30%, a 30 por 1. No, los otros fueron más exigentes, me hicieron caminar. Bueno, entonces va a dar a 70. Pero si a usted le dijeron, si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, te va a costar todo. Te va a costar casa, te va a costar trabajo, te van a costar amigos. Lo más probable es que usted dé fruto a 100 por 1. Y no es que usted lo esté desechando, es que ellos los van a desechar a usted. Ellos se van a oponer. Su familia se va a oponer a que usted sea cristiano. Sus amigos se van a oponer a que usted sea cristiano. Porque usted es una luz que tiene que resplandecer en medio de las tinieblas. Entonces, nosotros tenemos que anhelar 3 cosas para ser parte de esta iglesia de Antioquía y pasar de ese proceso de juventud a ese proceso de madurez. Una es que tenemos que tomar nuestra cruz. Hermano, usted siempre va a tener oposición, ya sea donde sea, en el trabajo, cuando vaya a comprar, cuando no le quieran dar la boleta y usted le exija la boleta, cuando todos están pasando por el autobús y usted queda ahí, o pasa o no pasa la tarjeta, porque ya pasaron todo un grupo grande. O me dio vuelto la señora de más en el almacén. Y justo yo estaba pidiendo 1000 pesos más al Señor. Entonces, nosotros debemos tomar la cruz. Porque la cruz va a producir en nosotros ser fructíferos. Nosotros debemos amar y desear y anhelar el ser discipulados. Hermano, usted tiene que anhelar ser discipulado. Porque es la única forma que se pueda establecer un carácter. El carácter de la casa. Si usted no pasa en la casa y no quiere ser disciplinado en la casa, viene a ser bastardo. Y no sirve para el propósito. No sirve para el propósito. Mire, quisiera ir resumiendo todo esto que hemos venido hablando. Y es que esta iglesia de Antioquía tenía un carácter. Y ese carácter era dado por la cruz. Ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas, a ser repudiados por la sociedad. Y los problemas de rechazo, tenían que avanzar. Tenían que avanzar. No podían quedarse pegados, tenían que avanzar. La cruz lo que produce es eso, un proceso de madurez. La semilla, para que comience a provocar los primeros brotes, primero tiene que podrirse, tiene que morir. Es por eso cuando en el colegio le hacían colocar el porotito ahí en el algodón y después de una semana empezaba a quedar hediondo, era porque estaba muriendo. No es grato morir.
Pero si usted quiere dar fruto, usted quiere entrar en ese proceso de madurez, tiene que tomar la cruz y anhelar ser discipulado. Hermano, usted tiene que anhelar ser discipulado. ¿Sabe por qué? Porque en usted va a estar siendo formado el carácter, la capacidad de poder contener la gloria del Señor. Entonces esta iglesia de Antioquía te enfoca a perseverar, a formar en ti el carácter de un hijo maduro que refleje el señorío de Jesús. Entonces, como había mencionado antes, Juan Marcos, quien escribe el Evangelio, después de tremenda discusión con Bernabé y Pablo, fue motivo de gozo para el apóstol. Pedro, quien se había desalineado, a través de esa reprensión que habla el apóstol, vino después a decir, ¿sabes qué? Me hizo bien. Y yo creo que si el apóstol Pablo los reprende, les va a hacer bien. Entonces, un discípulo es un hijo espiritual que está en formación para adquirir el carácter de un hijo maduro, de modo que pueda adquirir las herramientas necesarias para ser capaz de administrar la heredad del Padre. Entonces, ningún seguidor de Cristo puede ser su discípulo, porque es necesario tomar la cruz. De modo que puede seguir sus enseñanzas, sentarse en una silla acá, en eso no va a haber problema. Puede participar de las actividades, pero no va a ser un discípulo. Un discípulo es uno íntimo del Señor. Entonces, cuando usted anhela ser discipulado, tiene que haber en nosotros un anhelo de ser discipulado. ¿Por qué? Porque en mí se está formando un carácter capaz de contener la gloria del Señor. Entonces, donde usted vaya, la gloria del Señor va a ser manifiesta. Va a estar allí. ¿Por qué? Porque tiene un carácter capaz de contener al Señor. Si yo no tengo ese carácter, voy a andar para allá, para acá, a izquierda, a derecha. De repente me salió la oración. Oré por esta persona y me salió. Le chunté. Se sanó. Y después vuelvo a orar por otra persona y no pasó nada. ¿Por qué? Porque mucho de eso depende del carácter. Y eso es lo que hace en la cruz. Y con esto quiero terminar. A mí me gusta hacer huertas en la casa. Hace ya un tiempo que no hago huertas por tiempo. Pero hace unos años atrás, la primera vez que estaba plantando en mi casa tomates, hay toda una preparación de la tierra, hay que arnearla y todo eso, o dar la vuelta para que salga toda la maleza, y después se planta o los almácigos o las semillas de tomate. Entonces, yo regaba en la zona donde tenía los tomates y empezaron a crecer. Empezaron a crecer las plantas, empezó a dar la hojita, esa hojita amarilla que tiene la planta de tomate, y empezaron a salir los primeros frutos. Entonces, y salió harto fruto, harto fruto. Y un amigo que era técnico agrónomo me dijo, tenéis que cortar algunos frutos. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a cortar algunos frutos? Sí, y también tienes que cortar algunas hojas. Sí, pero es que se me va a marchitar o se me puede morir. No, mira, yo te enseño. Y me dijo, se corta esta patita, se sacan estos tipos de frutos que están saliendo. Y después él me dijo que algo
fue tan revelador para mí que fue lo siguiente. Me dijo: Álvaro, lo que piensa la planta de tomate es que cuando está creciendo y da su flor, proceso de juventud, pero después empieza a dar fruto, los primeros frutos, hay que sacarle algunos. ¿Y sabes por qué? Porque la planta de tomate piensa lo siguiente: voy a morir, me están matando, por lo tanto tengo que madurar rápido, tengo que apurarme para dar el fruto, el mejor fruto. Tengo que madurar, los poquitos frutos que tengo tienen que madurar rápido. Entonces comienza un proceso de aceleración, comienza un proceso de Antioquía, de empezar a correr tan veloz como un carruaje. ¿Con cuál propósito? Madurar pronto, tener un carácter de hijos maduros. Entonces ese proceso de la planta de tomate era eso: cortar ciertas ramitas, y la planta iba a decir: me quieren matar, me quieren matar. Pero lo que iba a provocar en ella es dar un fruto mucho más excelente, mucho más apetecible, un fruto grande, un fruto que uno lo ve y puede decir: oh, qué rico, lo quiero. Cuando tú entras en ese proceso de cruz, en ese proceso de Antioquía, de pasar de proceso de juventud a un proceso de madurez, empieza a ocurrir eso. Y a pesar que no es grato, tú vas a empezar a decir: Señor, Señor, yo quiero que aunque sea lo último que haga, tu nombre sea el exaltado. Iglesia, quiero invitarte a ponerte de pie. Y quiero invitarte a entrar en ese proceso. A decirte: que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieres entrar en el reino? Toma tu cruz. Toma tu cruz. Hay cosas que se oponen en tu trabajo, toma la cruz. Hay cosas que se oponen entre tus amigos, toma la cruz. Hay decisiones que tienes que tomar y se oponen a lo que el Señor quiere hacer en tu vida, toma la cruz. Niégate a ti mismo y síguelo. Porque ninguno que no toma la cruz y lo sigue es digno de Él. Padre, ven a traer revelación de esta palabra. Señor, no queremos ser solamente oidores, olvidadizos. Queremos ser de los íntimos tuyos. Queremos alcanzar ese grado de madurez. Que otros puedan ver en nosotros no nuestro nombre, sino que puedan ver en nosotros tu carácter. Y lo que ellos vean en nosotros es tu imagen. Y lo que ellos desean de nosotros sea Cristo.